Arrancamos, como les decía, tema nuevo. Vamos a agrandar un poquito esto. Empezamos con programación imperativa. Es un paradigma de programación completamente distinto al que venimos viendo hasta ahora, que es el de la programación funcional. Discúlpenme, estoy acomodando todavía. Bien, entonces por ahí quizás está bueno, antes de arrancar con el tema de la programación imperativa, propiamente dicha, una pequeña recapitulación acerca de qué eran los programas para nosotros hasta ahora, que veníamos haciendo solamente programación funcional. ¿Está bien? Entonces, para hacerlo de manera bien resumida, podríamos decir lo siguiente, ¿está bien? Sobre la programación funcional. La programación funcional, ¿qué era un programa? Básicamente, podemos decir que un programa es una expresión, ¿está bien? En programación funcional. Es decir, esto, bueno, uno escribe ahí una expresión y esa expresión puede contener todas cosas válidas como expresiones en el lenguaje de programación funcional, que puede ser, por ejemplo, llamadas a funciones, llamadas a operaciones sobre distintos valores, ¿no? Entonces, por supuesto, uno también puede tener definiciones de funciones, pero a fin de cuentas las definiciones de funciones en sí mismas no hacen nada, ¿está bien? Lo que yo necesito después es llamar esa función para que algo pase, ¿está bien? Y la llamada a la función sería en cierta forma esa expresión de la que estamos hablando, ¿está bien? Entonces, un programa sería eso, básicamente una expresión, que puede ser una llamada a una función que calcula algo, y la idea de la noción de ejecución de un programa, en el caso de la programación funcional, es justamente agarrar esta expresión y reducirla a una forma canónica, a una forma normal o canónica. ¿Qué quiere decir eso? También reducirla a un valor. Eh, un valor dentro de un conjunto, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos los enteros, puede ser que nuestra expresión que hayamos escrito tenga de tipo entero, por ejemplo, una llamada a una función. La ejecución va a ser convertir esa expresión en un valor de tipo entero. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, acá hay un ejemplito. Acuérdense, antes de que este ejemplo, primero definimos la función sum. Bien, la función sum la definimos así. Pero además, además de esa función sum, también tenemos muchas otras cosas que nos da el lenguaje de programación funcional, como son el tipo lista y las operaciones que tengo para el tipo lista, ¿no? Y bueno, entonces si tenemos esa función, por ejemplo, un programa posible es la expresión, ¿bien? Esta de acá, fíjense, esta es una expresión válida en mi lenguaje de programación, tipa bien, todas las cosas se corresponden con la sintaxis del lenguaje de programación, y una ejecución de esto es la reducción paso a paso, como hemos venido ya viendo los ejemplos, ¿no? Agarraríamos y usaríamos lo que nosotros llamamos estas flechitas que son los pasos de reducción. ¿Bien? Eh, para lo cual tenemos que ir mirando la definición de todas las cosas que están en juego acá e ir aplicándola. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, necesitaríamos, antes que nada, probablemente trabajar la definición de la concatenación. Entonces, el primer paso acá sería aplicando definición de concatenación. Me quedaría
una cosa así. Por supuesto, esto lo pueden chequear ustedes, pero si se repasan cómo se ejecuta esto, cómo es la definición de concatenación, sería de esta manera. Después, bueno, dependiendo de cómo sea la lógica de ejecución del programa, pero supónganse que la hacemos lazy, esto quiere decir de afuera hacia adentro. Acá da igual, ¿no? Uno podría seguir resolviendo la concatenación o podría, por ejemplo, aplicar definición de sum. Hagamos eso. Entonces esto quedaría uno más todo esto, y así sucesivamente, hasta que en algún momento vamos a llegar a la reducción a la forma canónica. ¿Está bien? Que en este caso es 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto es? 10. Esa es una ejecución de un programa. Ahora, este modelo, ¿está bien? Podemos decirlo así, este modelo computacional, es una abstracción que dista mucho, está muy distante del verdadero funcionamiento de una computadora, ¿está bien? Del modelo computacional subyacente. Si ustedes se ponen a estudiar, y ya les va a tocar en materia más adelante, cómo es que la computadora está compuesta por una parte que es una memoria, una parte que es un microprocesador, y bueno, todo un montón de cuestiones, se van a dar cuenta de que no refleja para nada, digamos, los principios o el paradigma de programación funcional. La programación imperativa es un modelo que, desde ese punto de vista, está mucho más cerca de lo que es el funcionamiento de una computadora como un objeto. Lleve, lleve. Seguimos. Entonces, cómo sería o cómo podemos definir el modelo computacional en la programación imperativa? La programación imperativa, un programa, es una receta o una serie de pasos. Gracias, Ale. Y la ejecución, un programa, parte de un estado inicial y lo va transformando hasta llegar a un estado final. Entonces, muy importante acá una noción que aparece nueva, o dos nociones, si se quieren, que van de la mano. Es, por un lado, la noción de la receta y, por otro lado, la noción de estado. ¿Está bien? El estado, uy, volví para atrás, ahí va. El estado es importante, muy importante definir el estado, que va a ser justamente el dominio sobre el cual operan los programas. ¿Está bien? ¿Qué es un estado? No sé si ya han estado viendo algo de esto en el laboratorio. ¿Qué me pueden decir? ¿Andan por ahí? Sí que sí, un poco. Bien, bien. Por supuesto, esto es lo que en el laboratorio va a ser, digamos, la contraparte que están empezando ahora, que es el lenguaje C, eh, es lo que es programación imperativa en el teórico práctico. ¿Está bien? Un estado es básicamente una asignación de valores a un conjunto determinado de variables. ¿Ven? Estas variables, uno le va a poner, uno va a, cuando escribe un programa, uno lo que va a tener es como una especie de sección al principio del programa, de donde van a decir qué variables van a tener, qué nombre van a tener y qué tipos van a tener. ¿Está bien? Entonces vamos a aclarar eso.
Un programa, el estado, se define al principio lo que se llama, perdón, vamos a hacerlo más claro. Las variables que componen el estado con su nombre y tipo se definen al principio en una sección que se llama declaración, en la sección de declaración de constantes y variables. Vamos a decir, en lo que se llama, para no usar la palabra sección, así podemos decir que se define el conjunto de variables que componen el estado, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplito, ¿está bien? ¿De qué estamos hablando? Vamos a traerlo para acá, para arriba. Esto entonces sería, por ahí, el primer programa que estamos viendo usando el lenguaje de programación imperativo del teórico práctico. Van a ver que tiene algunas similitudes y muchas diferencias con C, ¿está bien? Por supuesto, no nos vamos a abstraer y no nos vamos a preocupar por el tema de escribir una función main y todo eso, está bien, nosotros solo vamos a estar escribiendo pequeños pedazos de código y de hecho no vamos a tener nada parecido a print o scanf o read, o sea, nada de input ni de output, está bien, nos vamos a abstraer de todas esas cosas y siempre vamos a asumir que al principio de un programa medio que los inputs ya los tenemos dados. Por ejemplo, en este programa tenemos acá una sección muy cortita de declaración de variables, a donde estamos declarando dos variables x e y de tipo integer. Y después empieza lo que son las sentencias que componen el programa, propiamente dichas. Esto es, vamos a ponerlo acá. ¿Qué me dicen? Esto sería lo que nosotros venimos llamando la receta, ¿está bien? O serie de pasos, que son las dos metáforas o analogías que usamos para explicar lo que es un programa. ¿Está bien? Entonces, acá, importante, ¿cuáles son las variables entonces que componen el estado? X de tipo X y de tipo int, ¿no? Está clarísimo por esta línea de acá. ¿Está bien? Y nosotros cuando ejecutamos un programa, lo primero que dijimos es, el programa parte de un estado inicial y lo va transformando hasta llegar a un estado inicial. Entonces, agarremos un estado inicial, ejemplo, ¿bien? Y para eso, a ver, vamos a hacer un poquito de notación. De hecho, voy a traerme todo esto también para acá arriba. Cómo usar sigma por lo general para ponerle nombres a los estados. Y fíjense cómo los estados lo que van a estar haciendo es asociándome valores concretos a mis variables que componen el estado. ¿Está bien? Estamos diciendo acá, x vale 4 e y vale 8. ¿Está bien? Una observación, entonces quizás importante. Siempre ponemos valores canónicos, ¿está bien? Valores. Expresiones. Porque lo que estamos hablando es de, en cierta forma, el estado es cómo el estado me indica cómo está
qué contiene, vamos a decir, qué contiene la memoria de la computadora en un momento determinado, ¿no? Entonces, yo nunca voy a escribir que en la variable x, que tiene asignado un lugar en la memoria de la computadora, que de hecho deben ser seguramente 4 bytes, que es lo que en general se usa para los integers, no voy a poder estar guardando una expresión ahí, sino que siempre voy a estar guardando un valor. Entonces, cuando yo hable explícitamente de un estado, voy a estar dando las variables y sus valores asociados de esta manera, y nunca escribiendo expresiones. Ejecutemos el programa a partir del estado inicial dado. ¿Está bien? Y hagámoslo, vamos a hacerlo con una tablita. ¿Está bien? Recordemos, como esto es una receta, en general lo que vamos a tener es una secuenciación de sentencias. ¿Bien? Y la secuenciación de sentencias, ¿cómo se hace? Se hace con el punto y coma. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros queremos armar una secuencia de sentencias, vamos a poner una sentencia, punto y coma, otra sentencia, punto y coma, y así. ¿Está bien? Entonces es importante quizás también que acá tenemos dos cosas. ¿Está bien? Tenemos una secuenciación damos punto y coma para secuenciar una sentencia tras de otra. Bien, ya vamos a hablar un poquito más en detalle sobre la secuenciación, pero básicamente lo que me va a hacer es como que me arma una sentencia que se compone de la secuenciación de otras sentencias. Y otra cosa que tenemos acá, que es la asignación. ¿Está bien? Es un tipo de sentencia que me modifica determinados valores del estado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podemos leer este programa? Básicamente, lo que está sucediendo acá es que me dice, bueno, primero quiero asignarle a X un 3, quiero modificar el estado de esa manera, y después a Y quiero asignarle el resultado de calcular esta expresión en el estado actual. También que el estado actual es el que resulta de haber primero modificado el estado inicial y ponerle un X3. Entonces, en este estado actual, X va a valer 3 sin importar lo que valía antes. Ejecutemos, a ver, la pregunta entonces sería, supónganse que partimos este estado inicial. X vale 4 e Y vale 8, ¿no? ¿Cuál es el estado inicial acá? Déjenme, voy a numerar las líneas. Vamos a numerar las líneas de este programa. Línea 1, acá, y línea 2. ¿Cómo era su índice? Su índice, control coma. Línea 1 y línea 2. ¿Cómo es? Yo empiezo con X valiendo 4, Y vale 8. ¿Cómo queda el estado al terminar de ejecutar estas dos, este programa? Con Y igual a 7. Y7, ¿quién dijo eso? Yo. Nicolás. ¿Alguien? Bueno, perdón. El estado se compone de dos cosas, un valor para X y un valor para Y. ¿Está bien? Entonces, si yo pregunto por el estado, me tienen que decir los valores de las dos variables, no de una sola. ¿Están de acuerdo con eso? Bien. Entonces, ¿qué vale X y qué vale Y? Bueno, mucha gente convencida de que X vale 3, Y vale 6. En desacuerdo creo con lo que dijo Nicolás que X valía, no, que Y valía 7, creo. Sí, efectivamente, X vale 3, Y vale 6. Lo que vamos a usar es igual la flechita. Yo sé que ustedes en sus teclados no la tienen, por eso usan el igual, pero siempre que hablemos de estados lo vamos a escribir como una flechita. Hagámoslo igual paso a paso.
estamos hablando de que partimos de este estado inicial. Vamos a usar esta metodología de usar tablitas para hacer la ejecución paso a paso. Nos va a resultar bastante cómodo. Y lo que vamos a hacer es escribir a partir de cómo es el estado antes, luego de la ejecución de esta línea, cómo me queda el estado ahora. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿qué pongo yo acá luego de ejecución de la línea 1? Lo que vamos a poner, por supuesto, es acá. Y no cambia, porque estamos asignando solo a la variable x. Y x cambia, y le estamos como si fuera sobreescribiendo su valor para ponerle un nuevo valor que es el 3. Entonces acá el 4 ya me olvidé que estaba. Y pongámosle que es el estado sigma 1. Ahora vamos a la ejecución de la línea siguiente. Es esta de acá. Esta de acá, entonces, de nuevo, la pregunta es cómo queda mi estado. Sigma 2 le vamos a llamar ese estado. Cómo queda x y cómo queda y. ¿Está bien? Entonces, esta asignación de acá se va a calcular usando no el estado inicial del programa, sino el estado que me acaba de resultar ejecutar la sentencia anterior. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el valor de x que se toma no es 4, que es el valor inicial, sino que va a ser 3, que es el valor que me quedó después de haber hecho la asignación anterior. ¿Bien? Entonces, acá tengo que calcular esta expresión. Sabiendo que x vale 3, la expresión me va a quedar 6, a y se le asigna ese valor, el 6. Por otro lado, x queda como estaba porque no se modifica. ¿Bien? Entonces, este es lo que nosotros llamamos el estado final. Resulta ejecutar mi programa a partir de cierto estado inicial. ¿Está bien? Entonces, siempre el estado final de un programa, el estado final de la ejecución de un programa, depende tanto del programa como del estado inicial. ¿Bien? Con tener un programa solo no me da un estado final. ¿Está bien? Para poder saber cuál es el estado final, yo tengo que saber a partir de qué estado inicial se ejecuta el programa. Porque, ¿qué es mi programa? El programa es un transformador de estados. ¿Está bien? Un programa imperativo, por supuesto, es un transformador de estados. ¿Está bien? Agarra un estado y lo convierte en otro estado. Una sola asignación hace eso, pero hay programas mucho más complejos que eso y todos, al fin de cuentas, lo que hacen es básicamente eso. Salvo algunas excepciones como que un programa no termine, cosas así que ya en algún momento podremos hablar. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Hemos visto asignación y hemos visto secuenciación. Los programas tienen más cosas que podemos hacer, no solo esas dos, porque con esas dos estamos muy limitados en cuanto a posibilidades. Pero para eso, lo que me gustaría antes, dame un segundito, es hacer una distinción, porque vamos a estar hablando de esto todo el tiempo respecto de dos conceptos muy importantes que son la sintaxis y la semántica de los programas. Entonces, no sé si alguien ya, si han visto ya estos dos conceptos, si tienen alguna idea de qué estamos hablando. O sea, ya en programación funcional esto ya ha estado por detrás, presente todo el tiempo, pero no sé si explícitamente lo han visto. ¿Alguien ahí en el chat? La introducción a los algoritmos. Bien. Probablemente Así, porque... era algo como lo que se
los pasos correctos a seguir y la semántica era el significado actual. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, nosotros siempre que hablemos de lenguajes de programación, vamos a tener estos dos aspectos. ¿Está bien? Siempre, siempre. Esto tanto para la programación funcional, como para la imperativa, como para el teórico práctico, como para Haskell y C en el laboratorio. ¿Está bien? Y lo primero es que todo lenguaje va a tener una sintaxis. Y la sintaxis básicamente lo que me indica, o que lo que me responde es esta pregunta. ¿Está bien? ¿Cómo se escriben los programas? ¿Está bien? Recordemos lo siguiente, un programa es un texto. ¿Está bien? Una secuencia de letras, básicamente. De hecho, uno escribe un programa, cuando programa en C o en Haskell, lo guarda en un archivo de texto, ¿está bien? Entonces, eso es básicamente lo que es un programa. Ahora, uno puede escribir un montón de cosas en un archivo de texto, ¿no? De hecho, les debe pasar todo el tiempo, les habrá pasado en Haskell, les va a pasar en C, que no les compila, ¿o no? ¿Y eso qué quiere decir? Que el texto está mal, ¿está bien? Que hay un error o que se equivocaron en algo, que el texto que ustedes escribieron no pertenece al mundo posible de programas, de acuerdo al lenguaje de programación. La sintaxis me dice básicamente eso, me distingue qué textos son válidos de los que no son válidos, ¿está bien? Bueno, una vez que yo sé la sintaxis de un programa, puedo tener un montón de programas válidos, está bien, pero cada programa va a ser una cosa distinta que el otro, y yo la verdad que no tengo ni idea, digamos, o si yo tengo un propósito o quiero resolver un problema, necesito saber cuál de esos programas, todos válidos, es el que a mí me interesa. Y ahí es donde entra el concepto de semántica, ¿está bien? Que me dice básicamente qué significan los programas. ¿Qué hacen? También, podemos decir también. ¿Qué va a pasar cuando yo agarro ese programa y lo ejecuto? La ejecución va a hacer algo, ¿está bien?, sobre un mundo semántico. ¿Cuál es el mundo semántico en el caso de la programación imperativa? De acuerdo a lo que venimos viendo. Exactamente, Gregorio. El estado, el mundo en programación imperativa. ¿Cuál es el mundo semántico en el caso de la programación funcional? Quizás más difícil, pero la pregunta vale. Muy bien, Ignacio. Son las expresiones. Bien. Siempre la ejecución de un programa funcional se trata de agarrar expresiones y transformarlas, ¿está bien? Aplicarles transformaciones para hacer algo con ellas, bueno, reducirlas a un valor, ese es el propósito, pero lo que tenemos siempre es una expresión que se va transformando. En el caso de la programación imperativa estamos hablando de un estado y ese estado es el que se va transformando. Así es el de las expresiones, así no me subraya en azul. Bien, entonces, siempre en programación imperativa vamos a tener en todos los componentes de nuestro lenguaje de programación, lo que van a tener es una sintaxis, que es cómo se escriben, y una semántica, que es qué es lo que hacen, qué significa la ejecución en términos de el estado, cómo transforma el estado cada una de ellas. La clase que viene, creo, vamos a ver por ahí
poquito más ordenado y sistematizado todo el lenguaje completo de programación, hoy quería introducir los primeros elementos. Ya vimos la asignación, por ahí, acá hay otros ejemplitos más de asignaciones, para mostrar que acá, por ejemplo, usar expresiones, y ya veremos expresiones válidas hay ahí, pero básicamente va a ser muy parecido a lo que teníamos expresiones válidas en programación funcional, salvo quizás llamadas a funciones. El resto lo vamos a tener. Cosa que puede pasar también en una asignación, puedo usar la misma variable que estoy asignando, y les pregunto yo, en este caso, por ejemplo, si yo digo n2 punto igual a n más 1, ¿no? A partir de este estado inicial. Supongamos que decimos n, me falta la flechita de estado, voy a usar esta. Con estado inicial n7, ¿cuánto es el estado final? 8. Exactamente, ¿está bien? Lo que se hace es, obviamente, primero se calcula la expresión esta de acuerdo al estado anterior que yo tenga, que en este caso sería donde n vale 7, el resultado es 8, y ese resultado es el que se usa para modificar el nuevo estado y que n a partir de ahí pase a valer 8. ¿Bien? Y otro ejemplo, un poquito más complicado, es el que me muestra cómo es que también en la asignación puedo asignar varias cosas al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, en lugar de asignar solo una variable, asigno dos variables al mismo tiempo. ¿Está bien? X asigno 3 e Y a X más 3. Bien, en la asignación múltiple lo que uno hace es separa con coma, acá pone varias variables, separa con coma, y acá pone las expresiones que se corresponden la primera con la primera, la segunda con la segunda, y así. ¿Está bien? Ahora les voy a preguntar yo, con estado inicial, y vamos a agarrar el mismo estado inicial que teníamos en el ejemplo que hicimos antes, este de acá. Les pregunto yo, ¿cuál es el estado final de esta asignación? A ver qué les parece. 6. Un estado final no es un número, Nicolás. De nuevo, insisto, un estado Igual final, a 6. un valor para X y un valor para Y. Lo mismo para Alexander, que me da un número. Acuérdense, yo pregunto estado final, no me den un número, ustedes me tienen que dar un estado. No, Alexander había respondido en la anterior, profe. Ah, ok. Es viejo también. Claro, para el N era. Está bien, está bien. Bien, ok. A ver, entonces todos dicen X3, Y6. A ver, déjenme pensar un poquito. Bueno, X vale 3 me queda clarísimo, ¿está bien? Porque a X se le asigna 3. No hay mucho que pensar acá. Acá, en la asignación para Y, la pregunta es, ¿qué valor de X tomo? ¿Tomo 4 o tomo 3? Dependiendo de si tomo 4 o tomo 3, esto va a ser 6 o 7. ¿Está bien? Son las únicas dos posibilidades que hay. Rosendo, fíjate bien lo que dije yo recién de X se asigna 3, a Y se le asigna X más 3. ¿Está bien? X a 3
y x más 3. Eso es lo que significa lo que escribimos. Está en la misma sentencia. Bueno, todo depende de cómo yo defina la asignación múltiple. Yo no les he dicho a ustedes cuál es la semántica, así que no tendrían por qué saber. ¿Está bien? Todo depende de cómo definamos el lenguaje de programación. Pero nosotros que ya lo tenemos definido, siempre cuando hacemos una asignación múltiple, todas las expresiones se van a calcular en términos del estado anterior. ¿Está bien? Entonces no importa el orden en el que se haga tampoco dentro de una asignación múltiple. Es 7 en este caso. ¿Está bien? Porque se toma el valor de x en su estado inicial. ¿Está bien? Es 7 y no 6, ya que en la semántica de la asignación siempre siempre usamos para todas las expresiones los valores en el estado anterior. ¿Está bien? Fíjense, acá hay un estado que vale antes de esto y un estado que vale después de esto. Pero la asignación de por sí es un paso atómico, quiere decir, es indivisible, ¿está bien? Se cambian x e y al mismo tiempo de esta manera, ¿está bien? Por decir que la asignación es atómica e indivisible. No hay estados intermedios. ¿Se entiende eso, Nicolás? Yo le quería preguntar, profe, ¿qué pasa si no le da un estado? O sea, no hubiera dicho que x igual a 4. O sea, digamos, se toma como un comportamiento indefinido. No existe la noción de ejecución de un programa sin un estado inicial. ¿Está bien? Ah, o sea que no existiría, digamos. No está definido eso, no es un Claro. concepto, no es un concepto, no hay ni siquiera algo que discutir ahí, no es un concepto hablar de ejecución de un programa. Ah, bien. Cuando definimos ejecución de un programa es agarrar un programa y un estado inicial y ver qué estado final queda. Está bien. Profe, yo Sí, no entendí eso de que tipo, vos cuando asignás variables nuevas y como ejecuta la cosa, vos cambias todo al mismo tiempo, ¿no? sí, Lo expresé medio perdón. raro, pero si se entendió la idea. Por ejemplo, acá, En una asignación múltiple, ¿no? claro, cuando vos acá pusiste x3, y, x más 3, ¿por Sí. qué la x es 3 y la y es el x anterior, que era 4 más 3? Que lo que se hace, de nuevo, esto es una semántica que tiene una asignación múltiple, que es la siguiente. La vamos a ver la clase que viene bien claro, pero es, primero, calcular todos los resultados de la parte derecha. ¿Está bien? O sea, lo que yo hago es, agarro el estado inicial, ¿está bien? ¿Eh? Y uso ese estado inicial para calcular valores para todas las expresiones que hay en el lado derecho de una asignación múltiple. Se reduce a valores, ¿está bien? Fíjense, si yo hago eso, el 3 se reduce al 3, no hay nada que hacer, y el x más 3 se reduce a 7 porque x vale 4. ¿Bien? Lo primero que hago en una asignación múltiple es eso, reducir las expresiones a valores. Ni miro a dónde se van a asignar. Una vez que hice eso, asigno. ¿Está bien? Digo, bueno, entonces, para el nuevo estado, x va a valer 3, y va a valer el resultado que había calculado recién, que era 7. Entonces le pongo a un x un 3 y a y un 7. No sé si se entiende. Sí, sí, ahí me quedó claro. Bueno, pero los profes de los años anteriores y las personas que inventaron la asignación múltiple, la inventaron para que sea de esa manera. C no la tiene. También es importante, queremos hacer esta observación. C no tiene asignación múltiple. Pero hay otros lenguajes que sí.
Python creo que tiene, por ejemplo. Bien, y si ustedes hacen esto en Python, van a ver que funciona de esta manera. Incluso, a ver si puedo llegar a compartirles pantalla por un momento, lo vemos en vivo y en directo. Total. Creo que no me deja compartir cosas que no sea... Sí, no me deja compartir la... Bueno, pero le voy a escribir y se los muestro, ¿está bien? Supongan si yo le pongo a X3... No, perdón, ¿cómo era? Denme un segundito que lo hago y ya se los paso. A X4, a Y8. ¿Está bien? Y ahora hago esta asignación. X, Y, le asigno 3 y X más 3. Y después, si yo imprimo X, perfecto. Esto lo vamos a dejar acá. Ahí les comparto la pizarra de nuevo. Esto lo acabo de escribir yo en la consola de Python. ¿Está bien? Con esto... Bien, ahí acabo de definir el estado inicial. Esa es la forma que tengo de hacer eso en Python. Este es el programa, la asignación múltiple. Y acá imprimo nuestro resultado. ¿Está bien? Fíjense, X quedó en 3, Y quedó en 7. Entonces está claro cómo acá la asignación múltiple funciona en Python. Fíjense que no es lo mismo, entonces, una asignación múltiple que dos asignaciones secuenciadas de las mismas cosas, ¿no? Porque nosotros, eso, el primer ejemplo que habíamos visto era eso, y en la asignación secuenciada, una después de la otra, daba distinto. Vamos a poner esto en un recuadrito porque es accesorio. Pero bueno, como para ver algo del mundo real. Importante, fíjense, la sintaxis para la asignación que vamos a usar nosotros en el teórico práctico, siempre dos puntos igual. Gracias, Milton. A ver. No la conocía. Ya le voy a pegar una mirada después. Replit. Ok. Bien. Entonces, esas eran distintas variaciones de la asignación. ¿Está bien? Vamos a ver otras cosas del lenguaje que tenemos. Una súper importante también que tenemos es el if. ¿Está bien? Y acá hay un ejemplo de cómo se escribe un if. ¿Está bien? Y también en este ejemplo estoy viendo otra sentencia nueva. Me estoy olvidando de ponerla acá en el título. Condicional y el skip. ¿Está bien? El skip. ¿El skip qué es? ¿Qué se imagina que hace el skip? ¿Salta? Sí, es un ejemplo, una sentencia que no hace nada. ¿Bien? O sea, no hace nada, ¿qué quiere decir? No modifica el estado. ¿Está bien? Y el if, fíjense cómo tengo el if, ¿no? ¿Qué hace un if? Una condición. Sí, exactamente. Es una sentencia que me permite ejecutar distintas subsentencias dependiendo del cumplimiento de una
o más condiciones. ¿Está bien? Entonces veamos este ejemplito. Fíjense que yo acá tengo un estado, tengo una variable x de tipo int, muy importante poner la declaración de las variables. Y fíjense, a partir del estado inicial, lo que va a hacer este programa es esto de acá. Entonces la pregunta es, a ver si pueden, ¿qué hace este programa? ¿Pueden ver qué hace este programa? Ahí Lucas dijo algo. Sí, está bien. ¿Están de acuerdo con eso? Módulo de X. Sí, Ejemplo, también. a simple vista, sí. Supongamos que tenemos este ejemplo. Un estado inicial X valiendo 33. El estado final, ¿cuál es? ¿Valiendo qué? 33. 23. ¿Está bien? Porque, ¿qué pasa? Vamos a estar en el if, vamos a fijarnos si x es mayor o igual que 0 o si es menor que 0. Vamos a ver que la que se cumple es la primera, entonces vamos a ejecutar esto que es la primera rama del if. ¿Está bien? Esto es la segunda rama del if. Fíjense, como esto es una sentencia donde yo pongo adentro otra sentencia, puedo poner un if y adentro poner otro if y adentro otro if y adentro una asignación o una secuenciación de asignaciones o un skip o lo que sea. ¿Está bien? Entonces, observación. If es una sentencia compuesta la que tiene sentencias dentro, ¿no? ¿Entiendes? Y, disculpen, con estado inicial x valiendo 33, estado final x 33, y con x valiendo menos 11, por ejemplo, el estado final, ¿cuál es? ¿Alguien me dice o no? ¿Qué cosa, Nicolás? Es un pass. El skip. No, el skip es no hacer nada. Sí, es un pass. ¿Está bien? Y break y go to, si ustedes saben lo que es, básicamente está terminantemente prohibido en algoritmos 1 y probablemente en toda la carrera. Quizás alguno se cuele por ahí en alguna cosa de sistema operativo, pero no mucho más. eh, Hablar de break y go to. ¿Está bien? En todo caso, podemos hablar, pero es una práctica de programación pésima y no vamos a tener nada para razonar acerca del break y del go to. Nuestro lenguaje imperativo no lo va a tener. Bien, entonces nadie me dice cuál es el estado inicial, el estado final partiendo de 11. Sí, Luca, 11. ¿Está bien? Y entonces lo que había dicho, ¿quién había dicho que era el valor absoluto? No, módulo de X. Claro. Este programa calcula el módulo de X. Bueno, no me gusta hablar de esta forma porque el resultado de un programa nunca, claro, prohibido código fideo, por supuesto, que nunca un programa calcula un número como resultado. ¿Qué calcula un programa como resultado en programación imperativa? Un estado, exactamente. Entonces hablemos de esa manera, tratamos de hablar de esa manera. Entonces vamos a tachar esto. Vamos a decirlo este. Este programa calcula un estado. Vamos a tratar de decirlo al mismo tiempo preciso y breve. A ver, este programa calcula en X. Estado final en el que X vale el valor absoluto o módulo de
valor de X en el estado inicial. ¿Está bien? Por supuesto, más adelante nos vamos a permitir ser un poquito más sintéticos, ¿está bien? Pero es importante siempre. Entonces, observación importante. Nunca el resultado de un programa es un valor como un número, y no un estado final. ¿Bien? De hecho, muchas veces vamos a hacer programas que calculan un estado final donde lo que a mí me interesa está en varias variables. ¿Está bien? Por ejemplo, en el algoritmo de la división, nosotros vamos a tener una variable donde se guarda el cociente y una variable donde se guarda el resto. Entonces, en el estado final de nuestro interés, va a haber dos variables que contienen, en cierta forma, un resultado, no una sola. Bien, estamos bien con el if, calculo, no sé si hay alguna duda. Vamos a una de las construcciones más importantes que tenemos en el lenguaje de programación, pero creo que antes de eso, mejor nos tomamos un recreito y después retomamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos quedamos acá. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bueno, bárbaro. Ponemos pausa.